Bienvenido Carlos Gularte a Psicología al Día. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Muy bien, Carlos, muchas gracias por atendernos. Les cuento que Carlos es psicoanalista y coordinador del equipo de psicoprofilaxis de clínica y quirófano. ¿Es así, Carlos? Bueno, dejaron así. Carlos, contanos Sí, tu experiencia en relación justamente a al tema a tratar, que es salud pública y gremial. mira, yo trabajo hace muchos años en hospitales públicos, así que aparte de, digamos, tener todo lo que es la experiencia profesional en el hospital público, donde se ven temas como los que hemos estado discutiendo en estos días de una manera particular, ¿verdad? Claro. Me estoy refiriendo concretamente al tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así como en su momento fue el tema de la discusión y la aprobación de nuestra ley de salud mental y bueno, como tantas otras cuestiones. Claro. Esto me ha llevado incluso en algunos momentos a actuar desde el punto de vista gremial. Fui militante de SICOP, miembro del Consejo Directivo, etcétera. Estuve en una época al frente de, digamos, lo que era el trabajo con la residencia en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso me parece que me ha dado una perspectiva que a veces los que estamos en salud mental y particularmente los psicólogos no siempre la tienen, porque a veces decíamos un poco, digamos, como una especie de retruécano para nosotros mismos, que la salud mental suele estar al lado de la morgue en los hospitales Claro. generales. Y bueno, mi idea fue siempre que estuviésemos insertos en el hospital general. Vale decir que donde está la gente habitualmente, la gente que padece, etcétera, que padece en su cuerpo, pero no por eso deja de tener aparato psíquico, ¿verdad? Que ahí teníamos que estar. Y en ese sentido creo que la ley de salud mental que se aprobó en el 2010 lo tiene muy en cuenta. Uh-huh. Carlos, contanos cuál es tu opinión en relación a la interrupción del embarazo. Mira, digamos, desde el punto de vista doctrinario, comparto totalmente. Es más, en nuestro hospital, yo estoy en el Eva Perón de San Martín, el Hospital General Interzonal de Agudos, es decir, que es el hospital de referencia de toda la región noroeste. Nosotros fuimos incluidos en el programa de aborto no punible a partir del año 2007. Eso fue una experiencia piloto que se hizo en Provincia de Buenos Aires, que nos dejó algunas enseñanzas también, porque, bueno, eran pocos los hospitales que formaban parte de este programa, y hasta donde yo sé, en el único lugar donde se efectivizaron intervenciones de chicas, fundamentalmente chicas que fueron objeto de violaciones, fue en el hospital nuestro. Claro. Ahí se creó un equipo interdisciplinario. En realidad hubo una psicóloga que era la titular de la atención psicológica, entre otras cosas, porque normalmente las afectadas son mujeres y sobre todo chicas jóvenes, así que parecía más lógico que fuesen asistidas por una psicóloga. La licenciada Juana Martínez era la titular de eso, y tuvimos una experiencia, por un lado, que nos enseñó bastante, pero por otra parte también nos mostró que hay bastante oposición a esto, por un lado por parte de los organismos estatales, pero también hay poca comprensión por parte de los profesionales. Yo creo que una tarea que nos queda es justamente trabajar para disponer de recursos humanos, recursos capacitados para poder implementar las normas que se aprueban. Porque si no, nos puede pasar un poco lo que nos está pasando con nuestra ley de salud mental, que fue aprobada,
que es una ley que yo creo que es muy buena, es muy progresista, pero que no tenemos mucho personal en condiciones de implementar lo que dispone esa ley. Carlos, teniendo en cuenta tu recorrido y tu amplia trayectoria en salud pública, ¿cuáles son tus consideraciones? Ya nos has contado, ¿no? A veces quizás quedamos a mitad de camino con lo que ya se encuentra vigente, la ley de salud mental, que quizás sería bueno poder hablarlo en otro momento, pero ¿cuáles son las consideraciones actuales, teniendo en cuenta la realidad y la actualidad de estos temas como la interrupción del embarazo? Mira, por un lado, para completar el pensamiento sobre la discusión de estos últimos días, yo creo que es un gran progreso de nuestra sociedad que discutamos temas como estos. Creo que es un tema que está en el temario de nuestra sociedad y sobre todo de la gente joven, y eso me parece importantísimo. Entonces creo que tenemos que prepararnos para una sociedad distinta, donde estos temas no sean tabú como lo fueron antes, y que esto se va a hacer en la medida en que no nos corramos, ¿verdad? Es decir, no consideremos que somos profesionales, que estamos en un lugar distinto, etcétera, etcétera, y lo digo particularmente porque como yo trabajo en un hospital general, va mucha gente que tiene escasos recursos, etcétera, y bueno, a veces los profesionales no estamos preparados para atender a estas personas. Yo celebro muchísimo que desde el colegio también se tomen estos temas, porque creo que tenemos una cierta obligación. Te digo, yo en este momento no estoy trabajando formalmente en el colegio, pero bueno, siempre de una u otra forma intento colaborar. De hecho, nosotros vivimos una experiencia de este año elegir a una psicóloga como jefa del servicio de salud mental, a pesar de la oposición de otras corporaciones que tienen otro tipo de posiciones. Entonces, ¿qué ocurría, Carlos, con eso? ¿Cómo? ¿Qué ocurría? ¿Cuáles eran esas oposiciones? Y mira, concretamente, cuando se hizo la primera convocatoria, hubo una impugnación por parte del Colegio de Médicos, y bueno, sobre la base de esta impugnación, se suspendió el llamado concurso, entre otras cosas porque no se había presentado ningún médico. Esto era lo loco de la situación. Pero esto no es una novedad, es decir, en el año 99 en el Evita, el concurso lo ganó Lidia Millán, que era una psicóloga, pero no le permitieron asumir. El Colegio de Médicos, el número 2, presentó un recurso de amparo, la justicia, entre comillas, en aquel momento, le dio la razón, y 2 años después le cambiaron de denominación a los servicios, 2 años después que se sustanció el concurso que había ganado la psicóloga, cambiaron la denominación, pasaron a llamarse servicios de psiquiatría y psicología médica, y sobre la base de ese cambio de nombre dijeron que en realidad no correspondía que Lidia Millán asumiese, porque en realidad ella era psicóloga, no era médica. Claro. Quiero decir, esto me parece que son contradicciones secundarias, etcétera, pero de las que tenemos que tener conciencia, porque cuando uno quiere implementar determinado tipo de, digamos, de políticas, hay que saber que hay a veces contradicciones que son contradicciones absolutamente secundarias, pero que se vuelven primarias, y eso dificulta mucho. Me parece que también, aparte de tomar en cuenta la formación para la gente que trabaja en instituciones como los hospitales, como el Poder Judicial, como la educación, tenemos que darnos una política, digamos, lo más clara posible en la formación de nuestros recursos humanos. Tenemos que saber que tenemos una cierta responsabilidad en capacitar a los profesionales, porque tienen un papel para cumplir con respecto a los avances que queremos obtener. Este tema, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece un tema importantísimo, y sobre todo porque ha sido muy tomado por la gente joven. La gente joven nos está dando una gran lección
sobre este tema, y no es raro, ¿verdad? Porque aquí hay toda una serie de trabas culturales, así que bueno, desde ese punto de vista, más allá de que no se haya aprobado, yo estoy bastante contento con respecto al movimiento que se ha iniciado y que creo que no se va a detener, incluso creo que va a seguir incrementándose, y tal vez esto que parece ahora una derrota no sea tanta derrota. Y tenemos que seguir trabajando para que el día que se apruebe una ley que posibilite que una mujer puede decidir, haya profesionales que estén en condiciones de apoyarla. Claro. Carlos, teniendo en cuenta, me quedé pensando en algo que habías dicho, de empezar a tomar conciencia sobre lo que los profesionales de la salud mental debemos empezar a tomar, digamos, más allá de conciencia, también poner el cuerpo. Carlos, ¿en qué crees vos, teniendo en cuenta y me remito a tu experiencia, qué otros temas tenemos que trabajar los psicólogos y también podemos aportar a la sociedad? Porque justamente nuestro trabajo se basa en poner en palabras lo que no se puede poner en palabras, ¿no? Exactamente. Mirá, yo creo que, bueno, hay algunos temas en los cuales incursionamos en algún momento justamente a favor de la aprobación de una ley que se aprobó en la década del 80, que fue la ley de divorcio, y que llevó a que se abriese una discusión muy fuerte sobre cómo había que trabajar. Yo creo que en ese momento, por circunstancias muy distintas a las actuales, porque veníamos de una dictadura militar realmente muy dura, etcétera, de hecho, la ley se aprueba un año después que empieza a funcionar en la UBA la Facultad de Psicología, así que desde ese punto de vista, digamos, teníamos bastantes inconvenientes, pero nos abrió un nuevo continente también. Hubo una discusión que, digamos, fue bastante dura, vos que supongo que sos joven y no la viviste, pero en ese caso fue con la Corporación de los Abogados, y bueno, finalmente ellos tomaron la manija, para decirlo de alguna manera, ¿no?, sobre el tema del trabajo en el ámbito forense, y creo que esto tiene que ver con que se alimentan a veces contradicciones secundarias, haciendo que se vuelvan principales, y creo que la cosa no tiene que ser así. Es decir, nosotros no somos enemigos ni de los médicos, ni de los abogados, ni de ninguna otra profesión. Tenemos que trabajar todos en forma conjunta. Yo tengo una experiencia, honestamente, que la rescato muchísimo de nuestro trabajo en el hospital, con un equipo donde hay médicos, donde hay nutricionistas, donde incluso dentro de los médicos, dentro de planteles, están los cirujanos, que a veces son los más duros desde cierto punto de vista, y sin embargo nos hemos logrado hasta cierto punto integrar, y eso tiene un resultado muy benéfico para la gente a la que asistimos. Entonces me parece que lo que tenemos que asumir los que somos profesionales, y los que somos profesionales que trabajamos con personas directamente, los que estamos en educación, en salud, en el ámbito legal, etcétera, pero también en el deporte, por ejemplo, es que cuanto más nos entendamos entre nosotros, cuanto mejor formación tengamos, mejor desempeñamos nuestra tarea y mejor es el resultado hacia las personas a quienes asistimos, porque como vos decís, muchas veces las personas que acuden a nosotros, digamos, padecen una cantidad de dificultades a las que no pueden ni siquiera nombrar, que no pueden por lo tanto visualizar, y tenemos que ser capaces de ayudar en ese punto. Qué interesante, Carlos, lo que nos contás, teniendo en cuenta que también esto de poder trabajar interdisciplinariamente. Carlos, ¿te gustaría contarnos algo más? Mira, yo creo que, bueno, por un lado, los quiero felicitar por esta iniciativa. Bueno, yo suelo estar siempre que puedo en contacto con la gente del colegio, con Pedro, etcétera, y me parece, es más, no lo mencioné, no quiero omitir que fue importantísimo el apoyo que tuvimos desde el hospital
en relación a este concurso que te mencionaba antes, donde, digamos, el apoyo que tuvimos por parte del colegio fue irrestricto, estuvieron presentes todo el tiempo, apoyando, y esto creo que también jugó un papel fundamental. Y bueno, desde esa perspectiva me parece que un aspecto, quizás por mi edad, porque tengo unos cuantos años, creo que hay muchos aspectos de nuestra historia profesional que no son suficientemente valorados. Nosotros somos un país que es vanguardia en todo el planeta respecto a salud mental. El respeto que tienen por nosotros es enorme. Yo te pongo un ejemplo. En el año 94 yo formaba parte de la cátedra de ética de Fariña en la facultad en la UBA, y vino el equipo de abogados italianos que venían por Priebke, no sé si conoces el caso. Priebke era un nazi que se había refugiado en Bariloche, y ese equipo de abogados, al primer lugar que asistieron fue a la cátedra nuestra en la universidad, entre otras razones, porque ellos tenían un enorme respeto a la tarea que se había hecho en nuestro país sobre el tema de los derechos humanos. O cuando en el año 86 se realizó el tercer encuentro de la Red Latinoamericana de Alternativas a la Psiquiatría, todo el equipo de Basaglia participó de ese encuentro. Incluso fue un momento en que había una discusión muy dura en el país, finalmente se aprobó la ley de obediencia debida del punto final, y ellos estuvieron presentes protestando, digamos, en contra de la aprobación de estas leyes. Y eso tiene que ver con el respeto que hay hacia nosotros. De hecho, en aquel momento, cuando se realizó el encuentro en nuestro país, la apoderada del equipo de Trieste era una argentina, una socióloga, Diana Mauri. Entonces, yo creo que nosotros tenemos de alguna manera una cierta obligación en hacer que los más jóvenes conozcan la importancia que tenemos, el respeto que hay hacia los trabajadores de la salud mental de la Argentina. Carlos, de Psicología al Día quedamos a disposición para otra charla. Yo creo que hay mucho para hablar y mucho para poder recordar de la trayectoria, ¿no? del psicólogo durante toda esta época, y no es menor que seamos reconocidos a nivel mundial como una de las mejores leyes en salud mental. Carlos, ha sido un gusto, te deseo que tengas muy buenas tardes, hasta la próxima. Bueno, les agradezco mucho a ustedes que me hayan dado la oportunidad de transmitir alguna de estas ideas, y quedo a las órdenes de ustedes para lo que sea necesario.